Vam- Vamos a grabar entonces, de ahora en adelante vamos a grabar todo lo que vamos a hablar. Se me olvidó grabar, así que justo, menos mal que me dijiste, así que ahora empezamos grabando. Así que si querés repetir un poquito rápidamente lo que hablamos, así ya queda grabado para todos y no se le va a A nadie. partir de este momento, todo lo que digamos o hagamos puede ser usado en nuestra contra. Ah, exactamente. Queda grabado. No, lo que decíamos recién era que el hombre siempre trató de expresarse y la primera forma de expresarse fue pintar, dibujar. ¿Por qué no te Cuando veo? aparece la fotografía, los fotógrafos empiezan a decir esto también es arte, sobre todo aquellos que no sabíamos pintar, no sabíamos dibujar. Entonces encontramos en la fotografía nuestra forma de expresión. Y los primeros fotógrafos, allá por mediados del siglo XIX, comienzan también a hacer lo mismo, a tratar de imitar a los pintores. Por lo tanto, nosotros determinamos o vemos que en la historia, la primera escuela fuerte que aparece en la fotografía es el pictorialismo. Y se llama pictorialismo justamente por esto, porque intentaban imitar a los de la pintura, porque decían esto también es arte y podemos hacer lo mismo o por lo menos imitarlo. Entonces, las primeras fotografías generalmente eran paisajes, retratos, algunas alegorías, y se usaba mucho el foco suave, retoque, pero se retocaba muy elemental los negativos, y las iluminaciones eran tenues, penumbrosas, como dicen. Todo esto fue con la intención de que el resultado fuera semejante a la pintura. Luego de esto, vamos a ver alguna foto. Fíjense cómo intenta parecerse a la pintura. El foco es suave, delicado. Eh, Estoy muy mal de la garganta. Hoy día el hiatus me tiene muy mal y el frío me terminó de... Así que discúlpenme por lo menos la voz. Echémosle la Eh, culpa al Zoom y listo. al zoom. ¿Sí? Al Zoom, sí. Bueno, foco suave, fondos difusos y muchos temas poéticos. O sea, realmente nosotros veíamos que eran poesías. Ahí se fue muy... Eh, esto, el pictorialismo, ¿no es cierto? Surge a la vez en Japón, en Europa y en los Estados Unidos, y surgen allá por 1880. Acuérdense esta fecha, porque nosotros decimos ahora 1880. Ya van a ver que con el transcurso de estos seminarios va a pasar algo muy interesante alrededor de 1980. Ya lo vamos a ver más adelante. El nombre del pictorialismo proviene del inglés picture, imagen, y o cuadro, pintura, ¿no es cierto?, fotografía, y no viene de paint, pintura. ¿Ah? O sea, el pictorialismo viene de pintar con luz, muy, muy cercano a lo que es el nombre del fotoclub. Los pictorialistas consideraban que la fotografía era el medio y el arte en sí misma. Y la fotografía no era un medio de reproducción de la realidad, sino que eran obras de arte. Eso es lo que planteaban la gente, los pictorialistas. Ahí en la foto se ve una foto de un catalán que es Joan Vilatova Figolé. Era un pintor, dibujante, profesor y fotógrafo. Pero fíjense ustedes, analicen un poco la foto y miren qué belleza es esa foto, qué suavidad, qué delicadeza. Inclusive hoy día quisiéramos hacer esa foto nosotros. Así que es una cosa muy interesante en cómo podemos ver estas cosas de los pictorialistas. ¿Eh? Imitando la luz y también las esculturas, ¿no? Los pictorialistas hacían estas fotografías como la de Julia Margaret, Julia Margaret Can, perdón, Julia Margaret Cameron es una mujer que usó muchísimo este tema de imágenes así fluo, o sea, es muy delicada, muy suave y con iluminación muy difusa también. Esto era esa imagen que sacaba un poco de nitidez, ¿no es cierto? Era
era hacer un poquito de desenfoque como para que las imágenes nos dieran, se asemejaran a lo que era el impresionismo en la pintura. Sigamos con la siguiente. Fíjense este tipo de fotos. Acá hay un montón de autores, ¿no es cierto? Entre ellos, nosotros le vamos... ¿Cuál es la idea general de esto? Nosotros le vamos a dar algunas cosas, por eso hay mucho escrito por ahí en alguna de la filmina, de los diapositivos, para que vayan viendo que ustedes pueden iniciarse en la búsqueda vía internet de todo este tipo de corrientes. Entonces, cuando ven una foto que les interesa mucho, se meten, buscan a los autores, buscan su... Hoy día tenemos una biblioteca en internet que es maravillosa. Ojalá lo hubiéramos tenido, lo hablamos con Cacho Díaz, ojalá lo hubiéramos tenido nosotros ya por los 80. Emerson, Robinson, The Machine, Guido Rey, la misma Margaret Cameron, era el epicentro de este movimiento pictorialista. Y esto era en 1860. Fíjense ustedes el tiempo que ha transcurrido de esto y las fotos que hicieron. La siguiente. Yo puedo seguir hablando mientras tanto, pero es lindo que vayamos viendo. Entonces, en contra de este movimiento, ¿no es cierto?, de lo que sería pictorialismo, empieza a nacer una creencia o un movimiento en el cual decían los muchachos que tenían las cámaras, decían, ¿por qué vamos a tratar de simular la pintura si nosotros con la cámara estamos haciendo cosas mucho más lindas, que son mejores, que tienen mejor foco, que son imágenes más reales? Entonces se empiezan a llamar, el movimiento se llama puristas. Y los puristas era eso. Ellos creían o decían que lo mejor era hacer uso de la cámara con todas las propiedades de calidad que le daba la cámara. O sea, que hacían énfasis en lo que veía la cámara y lo que mostraba el fotógrafo. Acá el fotógrafo empieza a usar el lente de la cámara y a darle mucha importancia, porque con mayor definición que tenían con los lentes más cerrados, tenían unas cámaras con diafragma, como eran de diafragma central, ¿no es cierto? No eran por la minilla, sino, sí, pero funcionaban más como el iris del ojo, no en cortinas. Entonces tenían unos diafragmas muy cerrados, tales así que llegaban a un diafragma de 1/64. 64, o sea, sí. Claro, y así un grupo de estos muchachos toma el nombre de F64 y empiezan a mostrar sus fotografías acá está el grupo. Justamente empiezan a mostrar sus fotografías con una calidad divina, una calidad de unas técnicas que las envidio yo actualmente. Y creo que varios la vamos a envidiar. Y ahí empiezan a aparecer nombres que después se van a empezar a ver en la fotografía. Hay que tener en cuenta que estos nombres, ¿no es cierto? Por ejemplo, este grupo de puristas es un grupo, pero algunos empezaron a hacer pictorialismo y después se pasaron a hacer puristas, y van a haber otros que son expresionistas. Y vamos a ver que hay un grupo de gente que se va o inventando o reinventando, ¿no es cierto?, día a día. A medida que se va conociendo más de la fotografía, van progresando ellos y inclusive algunos van creando nuevos movimientos. Ya van a ver que empiezan a aparecer nombres que se van repitiendo. Perdóname que se me salió de... Sí, tranquilo. Yo sigo hablando mientras tanto. Sí. Nosotros en la parte de los... ¿Por qué se me salió? Esperamos. Dale, te espero. Sí, hay un audio. Si pueden hacer silencio el audio, se los agradecemos. Porque está saliendo un audio que yo escucho muy poco, pero capaz que otros escuchen más. Bueno, acá está el grupo 64. Bueno, ahí está. Este es Paul Sam. Ay, y yo. Ustedes discúlpenme la voz, por favor. No, fíjense no la calidad de la foto y cómo armaba la foto, la delicadeza de la composición. ¿Ah? Son
son fotos con una calidad maravillosa. Esto es, en el grupo aparecieron varios autores, algunos de ellos como Ansel Adams, por ejemplo, creó, inventó o descubrió una cosa que se empezó a llamar sistema de zonas. El sistema de zonas de Ansel Adams es imprescindible conocerlo para hacer fotografía blanco y negro. Entonces ustedes se van a dar cuenta que hay momentos en que algunas fotografías no las vamos a poder hacer si no sabemos esto, porque o vamos a ir a exponer nuestra cámara, vamos a ir a exponer en los lugares de mayor luz o en los lugares de menor luz. Vamos a tener cosas muy blancas o muy negras, entonces Ansel Adams inventó o realizó un sistema de zonas y en base a eso hacía promedios y sacaba la foto. Actualmente esa parte de ese trabajo es lo que hace el fotómetro en las cámaras. Seguí pasando fotos, hay varias. Ok. Fíjense ustedes la calidad de los retratos de este hombre. Strand fue uno de los pioneros de los puristas. Bueno, acá la foto. Ansel Adams. Como Fíjense la delicadeza de ese bosque. Y con esos diafragmas tan cerrados tenía una profundidad de campo terrible. Ansel Adams también tuvo la suerte, o el parque tuvo la suerte, de que Ansel Adams vivía muy cerca del Yellowstone. Entonces, él debe haber sido la persona que más fotos sacó en Yellowstone Park. Yo creo que hasta el oso Gugut salta en la foto de Ansel Adams. Es un dibujo animado que veíamos nosotros cuando éramos chicos. Seguí pasando fotos. Fíjense la delicadeza, ¿no es cierto? Y cómo de un árbol que se está cayendo hizo una obra de arte, como este arbolito que el viento lo iba transformando, lo iba corriendo para un lado o para el otro. Si lo achicamos en la imagen, me hace acordar a varios bonsai que hace un amigo mío. Ese es Ansel Adams. Este hombre tiene, fíjense ustedes que fallece en 1984, o sea, no hace tanto, pero empezó su carrera al principio del siglo, más o menos alrededor de 1917, 16, ya empezó a sacar fotos. O sea que es una persona que tiene, con este tema de las cámaras, con un diafragma muy cerrado, lograba una profundidad de campo. Tiene, mire usted, los cosechadores que están ahí abajo, las primeras cosas tienen foco y en la montaña tiene foco y en medio foco. Las o sea nubes, la luna, todo. Claro. Sí, hasta llega a molestar tanto foco. Impresionante. Ajá. Sigámonos. Bueno, todos los puristas de estos muchachos, nosotros estábamos viendo, por supuesto que trataban de retratar, como ya dije, con la mayor exactitud el motivo, con las ópticas excelentes y la iluminación controlada. Hay que tener en cuenta que en esa época, ya hasta no hace mucho tiempo, las ópticas eran todas pulidas a mano. O sea que todos los lentes que integraban un objetivo eran pulidos a mano. Hoy día, con las técnicas láser y todo lo demás, se han logrado ópticas de muy buena calidad en marcas que antes eran de segunda, tercera o cuarta. No voy a nombrar ninguna para no herir susceptibilidades, pero hubo una época que habían algunas marcas que nosotros decíamos, nada, ¿para qué voy a tener eso? Y sin embargo, actualmente, inclusive van a la punta, a la cabeza de la tecnología y le fabrican a Nikon, a Canon, a Pentax, que le fabrican los objetivos. Por supuesto que esto... Bueno, una vez que nacieron los puristas y los otros muchachos, se empezaron a decir, no, pero esto y lo otro. Entonces salió una tercera posición, los formalistas. Mezclaron las dos cosas, ¿no es cierto? Pero se preocupó más por la apariencia que por la sustancia de la fotografía. O sea, no le importaba mucho lo que estaba atrás de la cámara, sino el valor estético que tenían las fotos. Este valor estético lo lograban por la
por la calidad de sus fotos. Y acá empezaban a aparecer gran angulares y tipos que usaban el gran angular mostrando lo mejor de la cosa. Entonces ellos decían, si nosotros queremos retocar o manipular una fotografía o una imagen para que luzcan más, ¿por qué no hacerlo? ¿No es cierto? Y esto da inicio a los formalistas. Varios de estos formalistas estuvieron en el movimiento anterior, pero crean estas imágenes. Estas imágenes son de Edward Weston. Me encanta. Entre la fotografía prácticamente macrofotografía y el uso de los gran angulares, fíjense ustedes la mujer esa, la foto de la mujer esa, cómo se deforman los brazos, cómo se resaltan las piernas y cómo el pimiento que está abajo, el ají, ¿no es cierto?, toma una forma parecida al cuerpo de un ser humano. Ni qué decir la cala o el caracol. O sea, fíjense que con cosas muy sencillas empezaban a armar sus nuevas fotografías. Tanto como Weston, había un alemán que era Stiglitz y Margaret Burke White. Stiglitz yo lo tengo muy en cuenta porque este participó prácticamente de todos los movimientos, porque él fue cambiando. Yo no sé si es que él fue cambiando o él hizo el cambio para ir pasando. O sea, vieron cuando decimos, juntamos este, juntamos el otro, y entre los dos sacamos una tercera posición o una cosa nueva. Stiglitz estaba en los movimientos. Tiene algunas fotos impresionantes de principios del siglo, por ejemplo, esta a fines del siglo XIX, fíjense, 1894, una calle. Está bien, nosotros ahora diríamos, oh, mirá, tiene mucho piso y todo lo demás. Miren la calidad, el armado y la gente, los carruajes, las calles, y un día de lluvia. Stiglitz este ya van a ver otras fotos más modernas y se van a dar cuenta de lo que es la calidad de este hombre, y no es muy mencionado. En el mismo movimiento aparece Margaret Burke White, que fotografió a gente muy importante. Ella realmente hizo cosas maravillosas, como la foto de Gandhi, como presos. Bueno, es una mujer que realmente creó una forma de sacar y de retratar, y pasó por todo el mundo retratando personajes famosos, pobreza. O sea, tiene algunas fotos que son muy impactantes. Así que cuando quieran, búsquenla y miren su foto. Entonces, estos equivalentes planteaban que, perdón, sí, está bien. O sea, de los formalistas después aparecen los equivalentes. O sea, los equivalentes decían, lo nuestro es un equivalente de emociones, de sentimientos, de los estados de ánimo. Entonces, cada fotografía era una experiencia intelectual para ellos y para los que lo veíamos. Y Alfred Stieglitz, que estaba en el movimiento anterior, el de los formalistas, también forma parte de los equivalentes. Y empieza a largar una serie de fotos que las imágenes eran más bien etéreas, muchas cosas sin una cosa clara de definición de decir, ah, esto es tal cosa, sino que tanto Stiglitz como Minor White fotografiaron mucho nubes, y las nubes, las formas que formaban, o sea, las formas que uno iba identificando en las nubes, es como cuando nosotros vamos por la carretera y vemos una nube, y aquella se parece a un gato, aquella se parece a un osito, aquella se parece a un carro. Entonces, te da la foto y vos sos el componedor o el que dice esto es tal cosa. No te dan la cosa definida, como que te comprometen a vos en esa imagen. Volvete a la anterior. La imagen esa del árbol, es una imagen que justo la mitad es la mitad del otro lado. O sea, es una foto partida por la mitad y puesta como si fuera un espejo justo en la mitad. Entonces tenemos las dos y forma una foto sola. O sea que es una foto, ¿por qué no hacerlo? Eso es también una cosa que decían ellos. Ellos se dedicaban a la experiencia estética.
Vimos el lunes pasado esta foto en Minor White con el Golden Gate allá, pero nada más que una columna. Si no hubieran dicho, podría ser un puente en cualquier lugar del mundo. Y fíjense, agua, hielo, nubes, todo este tipo de imágenes que fueron haciendo y bueno, fue un movimiento muy interesante. Después de los equivalentes, aparece otro grupo, pasa a la siguiente, los expresionistas. Si yo tuviera que decir quiénes son los expresionistas, yo ahora podría decir que los expresionistas son aquellos que se preocupan por mostrar los sentimientos, como decíamos el otro día, y lo dijo Susi también el día de la charla de ella, cuando mostramos algo más, cuando mostramos un poco, no solo nuestras emociones, sino que le despertamos al espectador sus emociones con fotos que nosotros hacemos. Y este es un movimiento cultural que nace en Alemania. Alemania fue una cuna de la fotografía mundial durante mucho tiempo. Muy buenos fotógrafos, gente que hacía que la intención era hacer las cosas bien. Y si ustedes fijan en los expresionistas, tenemos fotos muy lindas, como esta de Sander, August Sander. Fíjense lo que yo, el texto que elegí para poner dice, el expresionismo defendía la libertad individual, la primacía de la expresión subjetiva, el irracionalismo, el apasionamiento y los temas prohibidos. Intentó reflejar una visión subjetiva, una deformación emocional de la realidad a través del carácter expresivo de los medios plásticos. Es importantísimo esto, porque se pasaban recorriendo, por ejemplo, en este caso, yo no me acuerdo bien si este era un parque de diversiones o un circo. Hay una serie de fotos muy lindas de Sander de este lugar. A mí me daba más la cosa como si fuera un centro no un circo, sino un centro de atracciones. Pero no he visto más como para decir, sí, es esto. No lo encontré. Bueno, y ahí entonces, al captar los sentimientos, fíjense, sí, sigue también fotos de Sander. Muy distinta es la foto, la expresión de la niñita que está abajo, después de una destrucción de una casa y todo lo demás, a un movimiento ya que nosotros podríamos decir esto fue ayer en tal lugar. O sea que los expresionistas tienen o tenían esa cosa. Nosotros podemos ver en la fotografía en general y la podemos ir clasificando y diciendo, hay una fotografía de paisaje, una fotografía de retrato, otras de fotoperiodismo, publicitaria, documental, de bodegones, fotografía social, científica, históricas. Actualmente podemos hablar de redes sociales. Y hay algo en común. Y si yo les pregunto a todos, yo creo que ninguno nos vamos a equivocar. Lo común en toda la fotografía es el fotógrafo. No existiría la fotografía si no existiera el fotógrafo. El fotógrafo es el que me va a decir a mí qué es lo que estoy mostrando, qué es lo que miramos, qué es lo que hacemos y todo lo demás. Esto ha sido una introducción a un tema que es muy largo. Cada uno de estos que he nombrado yo son movimientos en los cuales la fotografía empieza a caminar. Cada uno de ellos podremos hacer 10 clases. Entonces, nosotros le damos las bases para que ustedes vayan conociendo a la gente y vayan investigando ustedes propiamente. Yo creo ahora los dejo en compañía de Cacho, que va a hacer una contada con la escuela de la Bauhaus. Y si alguno puede entrar en internet y buscar, hay una película reciente sobre la Bauhaus, que se llama la Bauhaus, y es muy lindo ver la película porque uno se va a dar cuenta que no era una escuela de fotografía. Cacho, es todo tuyo. Está bien, claro que sí, pero usted puede decir todo lo que quiera decir, don Juan. Por favor, yo después agrego lo mío, pero usted cuente lo que usted quiere decir. No, dale, yo hasta ahí llegué.
Bueno, lo que yo observo en todos estos movimientos, en principio los pictorialistas y demás, más todos los demás, que iban tratando de descubrir una identidad en la fotografía. Cada fotógrafo iba descubriendo y iba dándole a la sociedad lo que él creía o consideraba que era útil, sin saberlo, especialmente como arte. Pero claro, si ustedes se ponen a pensar, la fotografía por los costos, siempre en aquellas épocas también era un poco una prioridad de la alta alcurnia, de la gente con dinero. Por eso empiezan luego a aparecer estos movimientos, a medida que se va haciendo más alcanzable, empiezan a aparecer todos estos movimientos a donde se empieza a llevar hacia la gente. Eh, y aparece la escuela de la Bauhaus en 1919, o sea, a principios del siglo XX, ¿no? Que fue el siglo pasado. Pero Vivimos. importante la fecha porque es terminada la Primera Guerra Mundial. Claro, terminada la Primera Guerra Mundial, exactamente. Pero ¿qué era la escuela de la Bauhaus? La escuela de la Bauhaus era una escuela de arquitectura que en realidad aparece como escuela de artesanía, se mezcla con diseño, con lo que era diseño porque no existía, en realidad arma el concepto de diseño. El objetivo era unir el arte y la artesanía con la ingeniería, de alguna forma unir todas estas cosas. ¿Por qué estarían peleadas? Decían ellos. Todo surge con un arquitecto, a pesar que no comienza como una escuela de arquitectura, termina mostrándose como una escuela de arquitectura. Fue fundada por Walter Gropius, como ustedes lo tienen allí, en la ciudad de Weimar, Alemania, y luego fue trasladada de Dessau casi al final. La cerraron los nazis apenas 14 años después. O sea, con solo 14 años llegó a dar un toque, porque al principio ni hablar de la fotografía, recién después de 3 años empezó con la fotografía, a dar un toque personal a las fotografías en un área que no existía. Ya voy a explicarles por qué. Ya verán que aquí hay montajes, ¿sí? Hay puntos de vista extraños. O sea, antes, ¿por qué sacar a una persona desde arriba mostrando sus cabezas? No tenía sentido. No había nada que mostrar aparentemente. Pero estos puntos de vista o los montajes para decir un mensaje o los afiches publicitarios empezaron a tener sentido gracias a la escuela de la Bauhaus. La escuela de la Bauhaus, y se los voy a hablar, no pensemos todavía en fotografía, sino básicamente en arquitectura, en diseño. Concibió las bases del diseño industrial y gráfico. No existía antes el diseño industrial y gráfico. ¿Para qué un diseño industrial si un carpintero podía hacer una silla donde usted se podía sentar y aparte hacerla bella para quien pague mucho, entonces hacerla totalmente tallada por todos lados, simplemente porque sea bonita por ser bonita, ¿no? Pero en este caso este movimiento empieza a decir, mire, está muy bien que usted haga una silla hermosísima, preciosa, pero nosotros vamos a buscar la manera de hacerla más funcional. No nos vamos a fijar tanto en la decoración de la silla, sino que vamos a tratar de hacerla funcional. Y esto surgió también en el aspecto les voy a mostrar algunas fotos enseguida, de la arquitectura. Entonces dice, incorporando una nueva estética que abarcaría todos los ámbitos, desde la silla en que usted se sienta hasta la página que usted está leyendo o la fotografía que usted sacó ayer, porque la influencia de la Bauhaus llega incluso hasta nuestros días. Dada la importancia de su influencia, las obras de la Bauhaus en Weimar y Dessau fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Pero ustedes dirán, pero ¿y dónde está esa influencia hoy? Bueno, ahora les explico. La funcionalidad era el secreto. Es decir, ellos decían, vamos a hacer una casa. Sí, pero ¿para qué la queremos hacer tan bonita y con estas escaleras todas curvadas y con formas de flores como en el Art Nouveau, o hacer, que es precioso, ¿no? Pero el pensamiento en ese momento decía, ¿qué función tiene? ¿Para qué? ¿Por qué? La funcionalidad, dice, buscaba una arquitectura fundamentada en la razón, en líneas sencillas, funcionales, basadas en formas geométricas simples y materiales de orden industrial como acero, hormigón, vidrio,
al mismo tiempo que renunciaba a la ornamentación excesiva y otorgaba una gran importancia al diseño, que era sencillo y funcional. Les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, antes de la Bauhaus, las casas en Alemania y en Europa eran así. Las casas, digamos, que llevaban un esfuerzo, ¿no? Dedicación, arquitectura, trabajo. Es decir, ustedes podían tener algo totalmente decorado, no solamente los colores, sino la cantidad de ventanas, pero no había la búsqueda de la funcionalidad. Tampoco estaba la intención de reproducirlas en cantidades, pero la Bauhaus dice no, dice hoy tenemos que alcanzar a la gente. La guerra, después de la guerra era necesario reconstruir el mundo, claro, duró poco, pero reconstruir el mundo hay que hacer materiales fáciles de usar, diseños fáciles de usar, alcanzables. Entonces, después de la Bauhaus, digamos, con la influencia de la Bauhaus, las casas empezaron a ser así. Un movimiento que estuvo preocupado por la mejora de la sociedad, una casa que fuera fácil de construir, que tuviera mucha iluminación, que pudiera mejorar la vida de la gente mediante la unión de lo que era el arte con la ingeniería. Pero buscaba que el arte fuera armónico, claro, puro, y por otro lado que se abriese camino en la vida cotidiana para poder alcanzar a toda la sociedad. Pero hasta ahora no existía, hasta 3 años después, no existía fotografía en la Bauhaus. Pues allí, en ese momento, se le pide en 1923, 4 años después, se le encargó al maestro húngaro László Moholy-Nagy, que introdujo entonces la fotografía como un nuevo medio de expresión, con los mismos objetivos que habíamos hablado ahora. Vamos a buscar una función, decía en la fotografía, que la foto que yo saco tenga una razón de ser. Y entonces se podía aplicar a la publicidad, por ejemplo. La fotografía publicitaria tiene un interés específico de mostrar algo y mostrarlo de la manera que era necesario mostrarlo. No el arte por el arte, porque me gustó, porque me pareció lindo, sino con una misión, una función. Entonces enseñó técnicas de fotomontaje, montaje lumínico, la fotoescultura, el collage, abriendo vías para este campo. Una de las innovaciones esenciales de esta escuela fue haber asociado el arte con sus posibles aplicaciones. Es decir, el arte, ¿cómo lo podemos aplicar a los documentos, a la fotografía documental, a la fotografía inclusive decorativa o publicitaria, como les había dicho? Entonces, estudiaron en la Bauhaus personajes como Herbert Bayer, Lucía Moholy-Nagy, que era la esposa del creador, pero se destacó más que el creador, creo yo, Walter Petterham, Horacio Coppola, Florence Henry, ya van a ver quiénes son, Greta Stern y Helen Aubach. Esto es bueno que tengan el video, después lo vamos a colgar al video de YouTube para que ustedes puedan tomar todos estos elementos y analizarlos y buscar por su propio interés. Bueno, por ejemplo, yo les puse algunas fotos de Lucía Moholy-Nagy y ustedes se van a dar cuenta del cambio, ¿no? Aquí ya ella jugaba con todo lo que tenía a su alcance. El objetivo era cuál era la función que quería mostrar, qué quería mostrar en su fotografía. Eso era lo principal. ¿Cuál era la razón, la función de hacer una foto como esta? O por ejemplo, mostrar el corte de pelo. Una mujer de su época con un corte de pelo específico que era poco común. Antes esto no podía llegar a ser arte porque no se consideraba, pero en este caso la Bauhaus impone fotografías que tuvieran simplemente una razón. Y acá hay algo muy bonito. De repente un fotógrafo de la Bauhaus saca una fotografía de un edificio, pero la saca, fíjense, como hoy lo analizamos como normal, pero no era normal. Fíjense, jugando con las sombras, cómo las sombras daban a cierta hora del día, cómo jugaban las líneas y las formas. Esto no era algo que el arte pudiera considerar, pero aquí la Bauhaus lo toma. Y el arquitecto que había diseñado este edificio decía, wow, yo no había visto mi edificio desde este punto de vista, ni a esta hora. Por primera vez el arquitecto veía su obra arquitectónica desde el punto de vista del fotógrafo. Entonces el arquitecto en su próxima obra tenía en cuenta esto: ¿cómo se va a ver mi obra arquitectónica como
cómo se va a ver desde el punto de vista de un fotógrafo, cómo lo va a ver la gente cuando pase a tal hora y entonces empiezan a jugar con la luz del sol, empiezan a jugar con las sombras. El mismo arquitecto es influenciado por el fotógrafo a la vez. Entonces, por ejemplo, este era el edificio de la Bauhaus y fíjense cómo utiliza en la composición el framing, o sea, el enmarcado. Se mete adentro del otro lado del edificio, incluye la parte interna del edificio para mostrarla. Entonces ahora el fotógrafo es influenciado, el ingeniero es influenciado por la vista, por la forma de ver del fotógrafo, y entonces la fotografía también forma parte de esta educación de la Bauhaus. Este es el esposo, Laszlo Moholy-Nagy. Como, por ejemplo, estas manchas, ¿sí?, que parecen rostros, también forman parte de este estilo que empieza a surgir ahora, ya no como el arte por el arte, sino el arte con una funcionalidad. Nacho, Sí, es señor. importante acá manejar y que todos se den cuenta que no existían las computadoras, que todo era negativo, o sea, que todas las imágenes extrañas o medias surrealistas eran usadas por superposición de negativos y con un trabajo de laboratorio inmenso, Ujú. horas de laboratorio. Y con manchas. Y si no se te habrá manchado así cuando se te veló un papel, ¿no? Y era claro, había razón, había una función, valía la pena. Horacio Coppola, yo sabía mucho de Horacio Coppola. Lo que no sabía es que Horacio Coppola era argentino. Yo no sabía que era argentino. Yo sabía que era un famoso fotógrafo de la Bauhaus, pero yo no sabía que era argentino. Y él, junto con otros, estudió en la Bauhaus, y desde Alemania, al venir los nazis, empezaron a irse a distintos lugares. Horacio Coppola se fue a Argentina, así como su esposa, que vamos a ver fotos también, y fotografió fotos desde Alemania, se fue a Argentina, dejando Alemania, y bueno, esto es Buenos Aires, fotografiando, imagínense lo que es esto, o sea, realmente hoy día lo vio Leo, que es de Buenos Aires, quedó impresionado, empezó a buscar fotos de Coppola y a descubrir unas tomas increíbles. Miren esto, por ejemplo, el arquitecto no estaba pensando hasta esa época de cómo lo podría ver un fotógrafo, un loco, porque los fotógrafos tenemos ese estilo de locura, de buscar de donde nadie va a mirar, ¿no? El punto de vista donde nadie lo va a ver. Entonces empiezan a diseñar de esa manera. Miren esto. O sea, esto es una fotografía tomada de una serie de negocios donde incluye el toldo que está tapando el negocio, los edificios de enfrente y el hueco que queda en el centro. Todas estas líneas, bueno, esto es la escuela de Bauhaus influyendo en todo el mundo. Aquí estaba, pobre, tenía una Leica, Coppola, No digo, tenían Nikon. claro, yo siempre las veo porque han bajado de precio las Leicas, ¿sí sabían? Han bajado de precio, antes valían $20.000, ahora salen solo 10.000. este, y bueno, este es Palermo, los lagos de Palermo, y las publicidades. Como el fotógrafo no solo aparece en las publicidades poniendo la foto de los ojos, sino el fotógrafo saca la foto de su propia publicidad. Esto eran cosas que no se conocían hasta el momento. O una de las calles de Palermo en Buenos Aires también. Horacio se había, esto es en Europa, se había casado con una alemana que al huir de Alemania justamente, no me preguntes cómo sacó eso, si fue cuando se cayó, pero estaba tratando de agarrar las palomas. No tengo idea cómo lo hizo, no tengo idea. Sé que es el cielo, no sé, y claro, la única que se me ocurre es la superposición de negativos, ¿no? Tremendo, tremendo, precioso, interesantísimo. Se casa con Greta Stern, que hace una defensa de la mujer. Imagínense, estamos hablando de principios del siglo XX, estamos hablando de época de guerra, pero después de la primera, es decir, las influencias eran enormes, o durante la segunda, y defiende a la mujer y se queja a la sociedad, mostrando a la mujer en todo el mundo, incluso en el norte de Argentina, las indígenas
con su sonrisa y su mirada de esperanza, quejándose de la sociedad, ¿no? Dando su visión totalmente particular. Así que Greta Stern también, impresionante mujer alemana, esposa de Coppola, cómo influyeron en el mundo de la fotografía. Ella, Lucía Moholy, nos deja una frase que me impresionó mucho para terminar, que dice: la cámara produce una imagen puramente óptica. Nuestra mirada completa la imagen a través de nuestra experiencia intelectual. Es decir, no está hablando solo del fotógrafo, sino también del que mira la foto. Al aportar su propia experiencia de lo que ha sacado la cámara, en realidad el resultado es la imagen de la imaginación. Es aquí, yo creo que esto lo vamos a tomar con Susi cuando terminemos algún día y desarrollemos nuestra historia, cómo la percepción humana invade toda la fotografía de una manera increíble. Pero estamos hablando de principios del siglo XX. Esta frase, como la cámara produce una imagen óptica, pero nuestra mirada completa a través de nuestra experiencia, pues somos nosotros y nuestro entorno, y finalmente es el resultado de la imagen de la imaginación. Así que, bueno, para que lean sobre la Bauhaus, es muy interesante, un movimiento de solo 14 años, y después unos años más, pero con mucho menor influencia, cuando fue cerrada, pero ha llegado hasta nuestros días. Muy bueno. Así Muy que, bueno. Juan, todo El tuyo. dadaísmo lo vamos a ver después, la semana que viene. Bueno, bien, cómo no. Sí, entre las cosas y estas cosas que estamos viendo, se produce para un poquito ahí, volvete para atrás. ¿Vieron Stiglitz que yo les comentaba? Miren lo que es esto. Miren lo que es la delicadeza de esa foto. Un color especial, ¿no es cierto? Esto es ahí en Estados Unidos. Sí. Bueno, todas estas cosas, ¿no es cierto?, surgen que de golpe se juntan en un movimiento artístico interesante y empiezan a aparecer personas, fotógrafos de todos lados del mundo, que se empiezan a unir. Y al unirse, forman una cooperativa de trabajo que Víctor ahora, si tienen todo listo, podemos empezar, Víctor, a hablar de lo que es la agencia Magnum. Bien. Sí, Voy a pasar ya rápido. que no, la tengo yo la ¿Lo vas a tengo que pasar vos? compartir yo. Pasa, Sí, sí, comparto. sí. Entonces, ahí está. Quería ver, Claro que sí. a ver si puedo. Dígame si lo ven. ¿Sí? Largalo A entero. ver, Señor. ahí está. Ahí está. ¿Ahí la están viendo? Perfecto. Sí. Bueno, Sí, se ve bien. voy a tratar en el poco tiempo que tenemos, tratar de Está bien, amor. presentar un poco de una nomás. historia, ¿cierto? De esta agencia, la agencia Magnum. Gracias, amor. Bueno, Llévate estas que son de hace rato. Ay, ¿cuánto? hay alguien que tiene el micrófono Gracias. abierto. Pedí que lo cierre. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Sí? Sí. Bueno, voy a comenzar. 2 años después de terminada el apocalipsis que se llamó la Segunda Guerra Mundial, se fundó Magnum Photos. La agencia fotográfica más prestigiosa del mundo estaba formada por 4 fotógrafos: Robert Capa, Henry Cartier-Bresson, George Roger y David Seymour, quienes habían quedado muy marcados por el conflicto y estaban motivados por la sensación de alivio que el mundo, de alguna manera, había sobrevivido y la curiosidad por ver lo que todavía estaba allí. Estos 4 crearon Magnum en 1947 para reflejar su naturaleza independiente como personas y como fotógrafos. Ha habido excesos tanto emocionales como físicos. George Roger, conocido por sus fotografías del bliss y la liberación
del campo de concentración de Bergen-Belsen, tuvo que caminar 300 millas a través de bosques de bambú y lo que parecían 1000 cadenas montañosas para escapar de los japoneses de Birmania. Dejaría la fotografía de guerra para siempre, después de encontrarse metiendo a los muertos en bonitas composiciones fotográficas al entrar al campo de concentración de Bergen-Belsen. Él fue, creo que, el único fotógrafo que pudo entrar cuando entraron a ese campo de concentración. Bliss fueron los bombarderos, o los bombarderos sostenidos sobre el Reino Unido. Bliss en alemán significa relámpago, eran los bombarderos que se realizaban en forma relámpago. Cartier-Bresson pasó gran parte de la guerra como prisionero alemán y luego de 3 intentos pudo escapar con ayuda de la resistencia francesa. David Seymour, de origen polaco, conocido como Chin, recibió una medalla por su trabajo en la inteligencia estadounidense. Había perdido sus padres en manos de los nazis. Y por último, el húngaro Capa, cuyo nombre era sinónimo de fotografía de guerra desde la Guerra Civil Española. Hizo las borrosas y viscerales fotografías de la invasión del día D, que se convirtieron en su símbolo. Trágicamente, 2 de los 4 fundadores, Capa y Chin, morirían una década después, cubriendo otras guerras. Estos 4 formaron Magnum para permitirles tanto a ellos y a los fotógrafos que los seguirían la capacidad de trabajar fuera de las fórmulas del periodismo de revistas. La agencia, inicialmente con sede en París y New York, y posteriormente agregando oficinas en Londres y Tokio, se apartó de la práctica convencional de 2 maneras bastante radicales. Se fundó como cooperativa en la que el personal, incluidas las cofundadoras María Eisen y Rita Van den Berg, apoyaban en lugar de dirigir a los fotógrafos. Lo importante era que los derechos del autor ahora pertenecían a los autores de las imágenes, no a las revistas que publicaban el trabajo. Esto significaba que un fotógrafo podía decidir cubrir una hambruna en algún lugar, publicar las imágenes en la revista Life, y la agencia podía vender las fotografías a revistas de otros países como Paris March o Picture Post, dándole a los fotógrafos los medios para trabajar en proyectos que los inspiraban, e incluso sin asignación. Era importante para los fotógrafos de Magnum tener esa flexibilidad para elegir muchas de sus propias historias y trabajar durante largos periodos de tiempo en ellas. Ellos creían que debían tener un punto de vista en sus imágenes que trascendiera cualquier registro de fórmulas de eventos contemporáneos. Eso era justamente el espíritu de esta cooperativa. Estar fuera de lo que eran el manejo tradicional, ser libres como fotógrafos, poder decidir qué cubrir y no estar atados a las revistas ¿cómo se llaman? Existentes en la época. A los 5 años de la fundación de Magnum también ya se habían agregado una lista de jóvenes fotógrafos talentosos como Evan Arnold, que la tenemos aquí, Burke Glynn, Erich Harman, Erich Lessing, Dennis Stock, Crean Tacconi, Mark Ribot. Este último, Ribot, siguió los caminos de Cartier-Bresson con su propio trabajo pionero en China, el primero de muchos viajes en los que se convirtió en un interés para toda su vida.
Evan Arnold tomó una serie de memorables fotografías de los musulmanes negros y de Marilyn Monroe, que es la que mostré recién, y Tacconi cubrió la guerra de Argelia por la independencia. Pronto se unirían otros como René Burri Cornell Capa, que era el hermano menor de Robert, Elliot Enwitt e Inge Mora. La que tenemos aquí. Inge Mora fue una fotógrafa de origen austríaco, bueno, nacionalizada estadounidense, y fue justamente ella quien abrió las puertas a las mujeres a la agencia Magnum. La agencia estaba creciendo, pero había la sensación de que se dirigía en direcciones equivocadas. Y en un memorable memo de 1962, dirigido a todos los fotógrafos, Cartier-Bresson intentó recordarle a los fotógrafos su lugar en el mundo. ¿Y qué decía este memo? Deseo recordarle a todos que Magnum fue creada para permitirnos, y de hecho para obligarnos, a traer testimonios sobre nuestro mundo y nuestros contemporáneos, de acuerdo con nuestras propias habilidades e interpretaciones. No estaré en detalles aquí sobre quién, qué, cómo, por qué y dónde, pero siento un fuerte toque de esclerosis descendiendo sobre nosotros. Puede ser por el condicionamiento del medio en que vivimos, pero esto no es excusa. Cuando se está produciendo hechos de trascendencia, cuando no se trata de una gran cantidad de dinero, cuando uno está cerca, hay que estar fotográficamente en contacto con las realidades que se desarrollan frente a nuestras lentes y no dudar en sacrificar la comodidad y la seguridad material. Este regreso a nuestras fuentes mantendría nuestras cabezas y nuestros lentes por encima de la vida artificial que tan a menudo nos rodea. Me sorprende ver hasta qué punto muchos de nosotros estamos condicionados casi exclusivamente por el deseo de los clientes. Acá, Cartier-Bresson es como que reta, o los reta a todos los fotógrafos, porque se están saliendo de lo que es el espíritu de Magnum, ser totalmente libres, escoger, ¿cierto?, el tema y evocarse y no estar esclavizados por los deseos de los clientes. Muchos de los fotógrafos de Magnum lograron trascender brillantemente lo que él denominó la vida artificial y explorar las realidades de la vida después del memorando de Cartier-Bresson. Entre ellos podemos encontrar a Bruce David con el trabajo It's 100th Street. Fíjense, esta persona estuvo durante 2 años en la década de 1960 fotografiando una cuadra, o sea, 100th Street, 100 metros, del Harley. Volvía día tras día, parado en la acera, tocando puertas, pidiendo permiso para fotografiar, ya sea un rostro, un niño, una habitación, una familia, ¿cierto? Y a través de sus habilidades y de su visión, y profundo respeto también, pudo retratar, ¿cierto? Y hacer una declaración de la dignidad y humanidad que hay en todas las personas. Estas son algunas de las fotografías del libro de Bruce Davidson. Otro libro también destacado es Vietnam In, de Philip John Griff, que mostró la política de los Estados Unidos en Vietnam. Acá tenemos algunas fotografías de Philip John en Vietnam. Entonces, mientras los fotógrafos tenían éxitos publicando fotografías en revistas, como las fotografías de Susan Meiseles de la Revolución Sandinista en Nicaragua, o las fotografías de Gilles Brest de Irlanda del Norte y la agitación en Irán, muchos fotógrafos de Magnum
recurrían cada vez más a libros y exposiciones para expresarse. Por ejemplo, el libro Nicaragua, de Susana Meiseles, donde fotografió justamente la Nicaragua sandinista. Acá tenemos varias de sus fotografías. Otro trabajo también es el de Shale, The End of the Road, de Sebastián Salgado, un fotógrafo brasilero. Fíjese que es un proyecto de 15 meses, donde estuvo fotografiando la región de África del Shale, afectada por la sequía en los países de Chad, Etiopía, Malí, Sudán, donde aproximadamente 1 millón de personas murieron por desnutrición extrema. Y bueno, justamente es el fin del camino, The End of the Road. Son crudísimas las imágenes, realmente, igual que las de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, a medida que los fotógrafos hermanos comenzaron a experimentar con el texto y con el diseño de libros y exposiciones, su lenguaje fotográfico también comenzó a evolucionar. Para muchos, el testimonio directo en el que creían los fundadores de Magnum ya no era suficiente en un mundo saturado de medios donde la fotografía se utilizaba cada vez más para ilustrar los puntos de vista de editores y directores de arte, de políticos y estrellas del cine, a expensas de los fotógrafos. Acá yo estoy pasando también fotografías de varios fotógrafos que pertenecieron o que pertenecen a la agencia Magnum. Este es uno de los más conocidos, Steve McCurry. Fabuloso. Pero para la ¿sí? Fabuloso. Sí, es fabuloso. Para la generación más joven de fotógrafos de hoy, existe una sensación mucho menor de que simplemente informar sobre una injusticia es suficiente. Y existe una conciencia mucho más compleja sobre lo que es o no es posible explicar. En el actual era de la información, si se puede instar al lector a que entre en búsqueda del significado, entonces se ha tenido éxito. Con todas las personalidades espinosas de Magnum, con todas las dificultades inherentes a intentar ver de otra manera, que justamente es lo que hacía Magnum, es una maravilla para muchos que la agencia haya logrado sobrevivir hasta la actualidad. Tiene más de 70 años esta agencia. Muy pocas cooperativas se destacan por su longevidad. Magnum, en su idiosincrasia, su incapacidad para quedarse quieto, ha sido una notable expresión. Y con la frase, cierro con la frase de Henry Cartier-Bresson: vive la revolución permanentemente. Muy bueno, muy bueno. Con esto he tratado de traerles un poquitito nada más, porque es impresionante la cantidad de fotógrafos y de fotos. Hoy la agencia Magnum sigue con fundaciones, con becas. Uno puede ingresar en la página y se va a encontrar con todos los fotógrafos de hoy, de la actualidad, con sus trabajos y con los trabajos de la fundación y las becas de Magnum. Muy bueno, muy bueno. Acá acá voy a agregar algo que es muy interesante a lo que acaba de decir Víctor. Cuando nombró a Robert Capa quizás es uno de los tipos corresponsal de guerra más famosos del mundo. En realidad, su nombre era André Friedman, era húngaro, como dijo Víctor. Pero ¿cuál era el tema? Que actualmente en la investigación que se ha realizado y se han encontrado algunas cosas, Robert Capa era el nombre de fantasía de dos personas, de Friedman y de su pareja Gerda Taro. Ahora se encontró todo un armario lleno de fotos, de negativos y cosas de Gerda Taro. Y
las fotos que se vendían a los medios eran con el nombre de Robert Capa y podía ser tanto de Friedman como de Herder. Lo que pasa es que todos creían que el nombre real de Friedman fue Robert Capa. También hay una historia muy interesante con alguna fotografía de la Guerra Civil Española, realizada por ellos, sobre todo por Friedman, y es una fotografía que fue compuesta, fue denunciada, porque los reporteros gráficos no tienen que hacer fotos, sino que tienen que hacer la realidad. Entonces esas fotos, ahí hubieron denuncias, que esa foto fue una foto armada. Bueno, creo que hasta acá llegamos hoy día, nos hemos pasado bastante, media hora de lo previsto, pero ha sido bastante rico. Y bueno, Sí, sí. el fin de semana que viene, el lunes que viene, si Dios quiere, Cacho, continuamos con la Düsseldorf. Y con eso ¿Cómo no? empezamos. ¿Cómo no? Me encantó. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Víctor Pérez Grassi y Juan Tinelli, por haber hecho lo que hicieron, por la investigación, por estudiar, por compartirnos, por hacernos conscientes de que no estamos solos, que estamos en este tema de esta tarea, de esta forma de vivir, que es la del fotógrafo, y que hay tantas maneras que inclusive le da sentido a que uno se dedique, porque claro, el vivir en una era donde todas las personas son fotógrafos, porque el que tiene un teléfono puede sacar fotografías, y empezar a clasificar, a ver cuánto y cómo creció, empieza a darle sentido a qué me gusta a mí, qué puedo hacer yo. O sea, realmente, ¿cuál es el área que me gusta? El arte, me gusta el fotoperiodismo. Te digo que hemos visto, impresiona el fotoperiodismo realmente, que puede tener otros nombres en el futuro, pero el hecho de retratar la realidad es apasionante para muchos, ¿no? Todos, digamos, es común que empecemos por la familia, los amigos y uno mismo hoy día, pero yo voy viendo en muchas personas la idea de sacar algo diferente, algo que me impresionó. Entonces empieza uno a proyectarse hacia la sociedad. Así que tener conciencia de todo cómo fue, creo que nos ayuda a entender en qué lugar estamos. Así que muchas gracias, Juan, muchas gracias, Víctor, excelente. Muchas Ingeniero, gracias, Carlos. siempre está ocupado, gracias. No, a mí me encanta, a mí me entusiasma. Muy, muy, muy lindo. Sí, creo que Realmente enriquecedor totalmente. enriquecedor totalmente. Esto está grabado, después ahí les pasamos el link para que lo puedan ver y también sacar nombres y mirar. Ahora está Google que nos abre todas las puertas que no teníamos antes, Sí, nos enriquece mucho. No, hoy día está justamente Leo que es de Buenos Aires, su casa, la casa de Leo, está al lado del obelisco, que es el obelisco de Buenos Aires, está enfrente del obelisco, está enfrente, ¿no? sí. Frente al obelisco. Dice, yo crecí viendo todos los líos que había en el obelisco en Argentina, todas las épocas de crecimiento. Hoy vivo aquí, pero veo esa foto y veo las fotos de este hombre, de Coppola, y dice, no puedo creer que las fotos que este hombre hacía, y estaba entusiasmado mandándole, porque uno va descubriendo cosas en Google que no conocía, que no estaban, como dijo Juan, no teníamos acceso a eso. O sea, con suerte escuchábamos un nombre y algún comentario. Pero hoy, después de esta base, como dijo Juan, que nos están dando ellos, muchísimas gracias de nuevo, pues sobre eso podemos construir lo que más nos interese. Así que muchísimas gracias a todos por haber estado, por haber venido, por haber hecho presencia. Hemos sido 32, de 32 a 35 personas permanentemente. Es impresionante, estoy muy contento de eso. Así que un abrazo grande y ya vayan pensando el lunes que viene, a la misma hora, en el mismo canal. aquí, El aquí, mismo Vaticanal. aquí vamos a estar. ¿No? ¿Verdad que María quiere decirles No, algo? Sí, Mari. no, Ah, quería, sí, se escucha, es que yo no puedo ver, a mí se me corta estoy viendo allá, acá. No, quería agradecer, realmente me pareció excelente todo esto que hemos aprendido, muy enriquecedor, me ha llenado totalmente y bueno, es algo que yo creo que es necesario para todos los fotógrafos, el hecho de saber un poco de la historia, saber de dónde venimos, porque, porque esto data de muchos años y bueno, uno lo hace porque le gustó, porque empezó, porque no sé qué,
pero el darle un fundamento creo que también a uno le da más, no sé, le da seguridad, le da otra perspectiva como fotógrafo. Es muy lindo estudiar, es muy lindo interiorizarse, ver qué se hizo en otras épocas, bueno, para crecer, ¿verdad? Así que bueno, gracias a todos, gracias por acompañarnos, gracias por todo lo que hemos visto, y bueno, nos vemos entonces el lunes. Gracias Juan, gracias Víctor, y a todos los que están allí por estar en esta reunión que estuvo genial. Como ya vieron el video, yo sé que va a salir todo cortado, pero no importa. Para despedirnos así, lo voy a dejar grabado al final, lo voy a poner de vuelta. Por todos esos chicos que le pusieron ganas, estuvieron a las 7 de la mañana y se aguantaron hasta las 11 muriéndose de calor con 45 que hizo ese día, 45 grados centígrados que hizo ese día. Así que igual se los dejo puestos, y un abrazo grandote a todos desde acá, desde Phoenix, Arizona. Un abrazo grandote. Este es un lugar que ya saben que pueden visitar, que van a tener amigos aquí, que todo el resto de los que están aquí están en Phoenix, y a los de Phoenix ya saben que en Mendoza tienen amigos. Así que sí, señor. Muy buenas noches a todos. Bueno. Muchas gracias, Cacho, muchas gracias a usted, a Víctor y a Juan también por enseñarnos un poquito. Yo acá de Córdoba los saludo y les agradezco muchísimo, muchísimo a los tres. Oh, gracias. Hermoso el momento. ¿A qué hora es específico el lunes? 23 horas Argentina. 23 horas. Bueno, muchísimas gracias. De Fénix. 7 de Gracias, Juan. Tomar también. cafecito, póngase el cafecito al lado. La próxima sí. Eso, me despido mostrándoles el videíto que hicimos, que es como un sueñito de todo el grupo haberlo hecho, así que A ver si se ve. ahí se los pongo. Vamos a ver, ojalá, no sé. ojalá se vea, yo no sé si se va a ver cortado, pero no importa, vamos a ponerlo igual. Ahí estamos. Oh no, se ve bien, mira. Wow. Pero bueno, lo veo. Yo no lo veo, pero bueno. Vamos a ponerlo. Mirá, Cacho, ahí con el cartel de
Forajido. Tendrán que venir los gauchos ahora. Ah, eso, me gustó la idea, ¿eh? Hay que hacer una de gauchos ahí. Mario, vamos con el guión. Qué bueno, muy buena idea, hay que hacer una de gauchos. Y si no, los traemos por acá a los gauchos, che. No, pero Che, qué bonito. Che, Cacho, Sí. Cacho, la verdad que tenías pinta de malo ahí, ¿eh? Ya, sí. ¿Dónde? Estaba un costado yo, ojo, cuidado. Muerto de risa ahí. No, tremendos. Pensá que son todos fotógrafos, ¿no? Hicieron su parte. Bueno, chicos, un abrazo a todos. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo Muchísimas a todos. gracias a todos. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Gracias y felicitaciones a Buenas nuestros noches. tutores. Ya los Buenas extrañaba. noches. Eso. Entonces, Chau, chau. Chao. Gracias, buenas noches Adiós. a todos. Chau, chau. Buenas noches. Gracias.